¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis, por supuesto, y que queremos dedicarlas a estas declaraciones que hizo el señor Ken Salazar, este personaje tan denostado en nuestro país, pero todavía embajador de Estados Unidos en México. Él reconoció que con la llegada de Donald Trump a la presidencia es muy factible, así lo dijo, muy factible, que se implementen deportaciones masivas, ya que están en la ley. Además, aseguró que para garantizar la protección que busca el presidente electo de su país, es necesario replantear los esfuerzos en materia de seguridad y migración enfocados en el cinturón del Istmo de Tehuantepec entre el estrecho de Veracruz y Oaxaca, así como en Chiapas, en lugar de priorizar la frontera norte entre Matamoros y Tijuana. Lo de las deportaciones en realidad sí pueden ocurrir, porque ahí está la ley y las promesas de campaña y lo que se ve en la televisión todos los días en los Estados Unidos. Esas deportaciones sí son algo que pueda pasar. Yo desde el tiempo que comencé a trabajar con el presidente Bush viví en Washington y hablábamos en esos tiempos de los millones de personas migrantes, muchos mexicanos que vivían en la sombra de la sociedad de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos? No lo sé. Eso se va a determinar en la manera en que se ordene por el presidente electo que vengan. En una conferencia de prensa señaló que el Istmo de Tehuantepec, que conecta el Golfo de México con el Pacífico, en un tramo de tan solo 118 millas, ofrece una oportunidad estratégica para contener los flujos migratorios y garantizar la seguridad, y comparó esta extensión con las casi 2.000 millas de la frontera norte, enfatizando las ventajas logísticas y económicas de centrar los esfuerzos en el sureste mexicano. Siempre lo hemos dicho, demócratas y republicanos son lo mismo. Esta declaración de Ken Salazar, que puede parecer un consejo, una especie de asesoría todavía en tiempos de trabajo, no es otra cosa más que un chantaje, no es otra cosa más que una extorsión al gobierno de Sheinbaum para que ceda en muchos puntos que Estados Unidos va a intensificar y que afectan a demócratas y republicanos. Mantiene esta idea de que garantizar la seguridad es detener la migración. No sea hipócrita, señor Ken Salazar. No sea hipócrita. Usted, mejor que nadie, sabe muy bien cómo van a garantizar la seguridad. Ustedes son glorificadores de la violencia. Son felices generando violencia. El problema es que la generan en su patio y les comienza a crear problemas y le echa la culpa a todo el mundo de las decisiones que ustedes toman, de sus leyes laxas, de sus políticas económicas que empobrecen a las otras naciones, de cómo ustedes provocan, generan la migración para explotar trabajadores en sus empresas grandotas. ¿Quiere hablar de seguridad? Pues hablemos, por ejemplo, no sé, de los tiroteos. ¿Quiénes los provocan? No son los migrantes. Así de sencillo. Son ciudadanos norteamericanos. Quiere hablar, por ejemplo, de la violencia del crimen organizado. Esa la padecemos nosotros. Porque ustedes ponen el mercado de adictos, ustedes lo crean, y ustedes utilizan el mercado de las drogas para intervenir. Entonces, me queda más que claro que Trump va en serio. Eso es algo que no podemos dejarlo de lado. Aunque Ciro Gómez Leiva diga que nada más amenaza. Y que los estadounidenses muestran cómo piensan de una manera similar y caminan de la misma forma. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencia, eh, por lo menos en la política exterior entre republicanos y demócratas. Ya no hay diferencia. Pueden tener puntos de vista diferentes en ciertos aspectos o cómo instrumentar el imperialismo norteamericano, cómo aplicarlo, en qué zonas y demás, pero en realidad en el fondo lo que buscan es defender sí o sí sus intereses, defender sí o sí su papel a costa de lo que sea, porque yo puedo entender que defiendas tus intereses como país. Claro, México también tiene que hacerlo, punto, esa es la verdad. Ajá, no tienes que andar pensando si el de al lado se está de acuerdo o no, pero una cosa es así y otra cosa es a costa de lo que sea. Y otra cosa es responsabilizar a unos de lo que tú haces. Y esa es la gran hipocresía de los Estados Unidos, quienes se aprovechan de las asimetrías y se aprovechan de su poder bélico para poderse imponer al mundo y poder imponerse a la mala. Bueno, no hay imposición a la buena, ¿verdad? Esa es la realidad. Ahora, esta campaña que ha lanzado el gobierno de Trump y que lanzaron los lobistas allá en Estados Unidos, es una campaña brutal en contra de los migrantes, brutal, para tratar de justificar el fracaso de un sistema económico, para tratar de justificar
cómo los ricos se han quedado con muchísimo, porque usted pregúntale a Jeff Bezos, a Musk, a Gates, por citar algunos, a este Buffett, a los Rockefeller, no, se han perdido dinero desde la pandemia o antes. Y en cambio, ¿cuánta gente no ha caído en la pobreza en Estados Unidos? ¿Cómo no crece? ¿Cómo va creciendo la desigualdad? Pero los empresarios grandotes no pasa nada, absolutamente nada. Entonces, en lugar de reclamar ese acaparamiento de capital, en lugar de reclamar ese empoderamiento, digamos de esa forma, tan inhumano de la clase alta, pues entonces mejor le echamos la culpa a los de afuera, ¿no? En Estados Unidos los hispanos son el grupo social más adecuado para tratarlo de enemigo imaginario, porque aparte a Estados Unidos le fascina crear enemigos, aun y cuando el enemigo esté en su propio espejo. Los hispanos son catalogados como tales, como enemigos, ¿por qué? Por su origen, por el uso del castellano en el hogar. Incluso la Oficina del Censo de Estados Unidos discrimina y cuantifica su población para 2022 en las categorías siguientes: blancos no hispanos, hispanos, negros o afroamericanos, asiáticos. Es una clasificación racista, es una clasificación inadecuada, pero de ella resulta que aproximadamente uno de cada 5 residentes de dicho país es hispano. Hablamos de 65 millones de personas. Y para 2060 se estima que pertenecerá a tal categoría el 26,9% de la población, unos 119 millones, casi una de cada 3 personas. A eso le temen en Estados Unidos los anglosajones. Ese es el fondo de todo esto, el crecimiento constante de un sector social o de un grupo social que amenaza precisamente el dominio del anglosajón, que amenaza completamente a una sociedad que ya no se encuentra a sí misma porque fue construida con base en mentiras. De esta manera tenemos una considerable porción de lo que José Martí llamó Nuestra América, una verdadera nación definida por su propia cultura en el seno del imperio que en 1848 arrebató más de la mitad de su territorio a México. Nuestra América estaría llegando hasta el norte de una forma cultural. Y usted lo sabe, la peor derrota que puede tener una sociedad es la cultural, incluso peor que la bélica. Como ocurrió con todos los imperios, como sucedió con el ateniense, con el romano, con el español, con el británico, el avasallamiento de pueblos o territorios diferentes impuso la diversidad cultural y las élites estadounidenses esperaban, por supuesto, que la omnipotencia de sus medios de comunicación fundiría, ¿no?, todas las diversidades étnicas y culturales en este anónimo de melting pot. Por el contrario, Estados Unidos conserva una gran diversidad étnica y cultural. Incluso el historiador Colin Woodward, quien es director del Nationhood Lab de la Yale Regina University, afirma que es un país con 11 naciones rivales que compiten. El racismo discriminatorio del dominante estamento del White Anglo-Saxon Protestant impuso a los hispanos el tratamiento de extranjeros ilegales y de improductivos, pero de hecho, los antepasados de la mayoría de los actuales hispanos poblaban ya el territorio donde viven sus descendientes, antes de que Estados Unidos lo usurpara en 1848 e incluso antes de que los españoles lo invadieran en 1519. Extranjeros e ilegales fueron quienes por la fuerza bruta les robaron sus tierras y sometieron a los chicanos a una servidumbre equiparable a la esclavitud. En cuanto a la acusación de improductivos, perdón, todos los imperios siempre mantienen a los trabajadores inmigrantes en una condición de ilegalidad. ¿Para qué? Para explotarlos sin que puedan reclamar derechos y expulsarlos a la menor insubordinación. La situación es explicada en el documentary de Sergio Arau, Un día sin mexicanos, ¿no? Y en su secuela, Un día sin mexicanos 20 años después, en donde nos damos cuenta cómo los vilipendiados hispanos colapsarían, ¿no?, gran parte de la agricultura, la industria y los servicios estadounidenses si se ausentaran. Eso es lo único que a mí me hace pensar que Trump va a segmentar muy bien a quienes va a sacar y a quienes no va a sacar. Lo cierto es que ha llegado el momento en que esa porción de nuestra América que sobrevive en las entrañas del monstruo se haga respetar también por su número, por su cultura, por su inmenso aporte a la vida económica social. Partidariamente o partidistamente no hay todavía grandes líderes como tales, pero socialmente sí, y es momento que esas organizaciones sean la contraparte. Decía David Brooks que eso es lo principal, que esas contrapartes se están gestando desde la ciudadanía. Y esto es determinante
para poder ir en contra de un gobierno que fomenta el darwinismo social, de un gobierno neofascista. Y en el caso de México, México tendrá que ser muy firme para aceptar a los mexicanos. El resto de los migrantes tendrán que ir a sus lugares de origen, porque de otra manera Trump estaría colapsando la economía de nuestro país de una manera totalmente provocativa, es decir, consciente. Trump quiere utilizar la migración para colapsar una posible economía que se desarrolle en México. ¿Cómo? Mandando a todo el mundo, sin ningún tipo de recursos ni nada por el estilo. Estamos ante un escenario en donde las deportaciones masivas van a definir en muchos sentidos el futuro de la relación entre México y Estados Unidos y el futuro, por supuesto, de nuestra nación. Si queremos seguir creciendo, si queremos seguir siendo diferentes o de plano, permitimos que este personaje que representa como nadie al neofascismo nos ponga la bota. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Póngale pulgar arriba, por supuesto, a la transmisión y ya lo sabe, compártala. Regresamos al ratito con más contenido. Como soy, yo soy Jesús Escobar Tovar. Gracias.